vidas. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Colosenses 3? Estuvimos hablando, y bueno, vamos a terminarlo. Ya que empezamos Colosenses 3, vamos a terminar este capítulo y vamos a leer qué habla. Hemos visto que Colosenses nos habla cómo verdaderamente tenemos que ser como personas y como hijos de Adonai, ¿no? Como pueblo. Sí, en la Reina Valera dice como cristianos, ¿no? Pero como verdaderos vendría a ser ministros de Adonai, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos un pueblo, cada uno de nosotros somos pertenecientes a Adonai, ¿sí? Y vamos a ver por qué nos hablaba en Colosenses, nos hablaba que primero nos hablaba de una persona que él, como Pablo, está hablando. Él se enfoca, ¿sí? Como judío y como hebreo, ¿sí? Está escrito todo, Colosenses y todo lo que es las cartas de Pablo, la mayoría están escritas en qué idioma, ¿sí? ¿En qué idioma la conocen siempre? ¿Qué se dice? En griego, ¿sí? No está escrito en hebreo, muy poco se encontró en hebreo, pero el corazón de Pablo era un corazón que estaba metido, ¿sí? En lo que era lo judío y lo que era el conocimiento hebreo. Entonces, acá en Colosenses nos está hablando cómo esta persona, ¿no? Pablo, nos está llevando a una forma de conocimiento. Y él está haciendo el conocimiento tanto en la palabra griega como el conocimiento hebreo, un contexto que sería histórico, ¿no? Y él aplicando siempre la palabra en lo práctico, en lo que se vivía, en la parte vida, conocimiento en el Mashiach, ¿sí? En el Mesías. Entonces Pablo cuando escribe a los gentiles está hablando en ese conocimiento, de vivirlo según ese hombre, ¿sí? El nombre nuevo, que ese hombre nuevo habíamos dicho que era Adam Hadash, que es ese nombre nuevo, que está haciendo un conocimiento en la palabra, que está dejando las cosas viejas y que está haciendo las cosas nuevas, basadas en el Mesías, ¿no? Y habíamos visto un par de listas que teníamos que desvestirnos de esas viejas modalidades de vida y empezar a vestirnos del nuevo hombre, de la nueva persona en Yeshua. Y ahora vamos a ver en lo relacional, ¿sí? Aquí nos habla en el verso 3 al 18, porque habla de un nacimiento, ¿sí? Nacimiento nuevo. Pero también habla de una forma de vida familiar, tanto como familia, como laboral, como lo que nosotros vivimos cada día, ¿sí? Lo que es una vida cotidiana, una vida de nuestra vida, no lo que nosotros podemos hablar, sino lo que nosotros hacemos, ¿sí? No lo que hablamos, lo que decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y Vamos a este es leer el seguimiento que el, habla Pablo en lo bíblico, ¿sí? En el orden bíblico, en el respeto del servicio, Adonai, y también moral. versículo 18 de Colosenses 3. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Adón. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Elohim. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Adón y no para los hombres, sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Mashiach el Adón servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Amén. Aquí tenemos
En primero, la primer punto que está hablando, Pablo está hablando de lo que es el verso 18, casadas, ¿sí? A las mujeres. Y muchas veces él hablaba tanto al hombre como a la mujer. Pero en este caso, esto siempre se basa, y lo he escuchado muchas veces, cuando hay un casamiento. Lo he escuchado muchas veces que el pastor o el cura habla sobre este versículo de Colosenses, de lo que tiene que hacer, sí, una persona casada. Y lo primero que nosotros pensamos, ¿no? Casadas, estad sujetas, dice, a vuestros maridos, como viene en el Adón, ¿no? Y ese sujeto no es algo de sometimiento. Estar sujeto es porque casi siempre cuando uno habla de sujeto se piensa que se está hablando de un sometimiento al hombre. Acá nosotros cuando buscamos la referencia nos habla en el hebreo, ¿sí? En el concepto hebreo, que la primera palabra que se aparece es dar peso o dar honra, ¿sí? Que vendría a ser también esa palabra que muchos conocemos, kabod, ¿sí? Entonces, es dar honra y dar peso. Y estar sujeto no es estar bajo los pies de la otra persona, sino estar cara a cara. Muchas veces lo hemos visto de esa forma que dice Adonai, cara a cara, face to face, ¿sí? Frente a frente de la otra persona. En la Torá siempre se basa, cuando se habla de obediencia, se habla de una obediencia ciega, ¿sí? De lo que es el pensamiento hebreo. El entendimiento siempre en lo que es hebreo, en el conocimiento, se habla primero la persona en el alma, ¿no? Sí, pero también se habla en lo espiritual. Entonces, aquí vemos los roles, tanto del hombre como de la mujer, para que haya un shalom, ¿no? En el hogar. Primero tiene que haber algo que siempre nosotros decimos, tiene que haber palabra, tiene que haber un propósito, tiene que haber una forma de pensamiento en la Torá, ¿sí? En Proverbios 31 dice, la mujer virtuosa dirige, administra y dice, pero no ella la dirige en armonía con con su esposo, ¿sí? Entonces, si ella está sujeta, lo está haciendo con armonía, ¿sí? Lo está haciendo de una forma de decisión, lo está haciendo con una forma de agradar a la otra persona. Por eso se habla de honra, de peso, de darle una forma de valor a la otra persona. Entonces, para aplicar esto a la esposa, primero es alinearse al conocimiento, primero de la palabra y alinearse al liderazgo, ¿sí? Del marido. Entonces, si el esposo, cuando está liderando, es un líder en justicia y en santidad, él está haciendo un acto de espiritual, ¿sí? Un acto de gratitud a Adonai. Entonces, ella tiene que ponerse al mismo nivel, ¿se entiende? De esa forma de agradar tanto a Elohim como a su marido, no en la forma natural, ¿sí? Como se dice, la forma cultural, la forma de otras actitudes, porque en el trabajo y todas las cosas también puede apoyar, ¿no? Pero acá estamos hablando primero en lo espiritual. Una persona que son personas, como siempre se dice, mundanos, que no tienen valores, van a vivir una vida desordenada, porque Donai está poniendo siempre su palabra. Entonces, si estamos puestos en la palabra, vamos a tener el conocimiento que Adonai quiere que primero tengamos, ¿sí? Como tanto la mujer como el hombre, como líderes espirituales. Mismo estamos hablando en la familia, ¿sí? Está hablando de sacerdocio.
Entonces, acá vemos que Adonai primero en Colosenses nos está hablando porque una carta escrita por esta carta escrita por Pablo, él está hablando, ¿sí?, de un pensamiento. Él basado al pensamiento del Mesías, ¿sí?, del Mashiach. Entonces, cuando nosotros vemos estos puntos, vamos a ver primero la enseñanza, lo que tenemos que hacer, poner primero la palabra de por medio, ¿sí? Y también la palabra, ellos cuando tenían el conocimiento, ustedes piensen, cuando tenían el conocimiento, ellos primero pensaban qué era lo que hacían, ¿sí? Ellos trabajaban, obedecían y adoraban a Adonai, ¿sí? Entonces, cuando ellos adoraban, trabajaban, es una misma raíz que es en el hebreo, es espiritual, que sería vivir bajo una relación, ¿sí?, del Mashiach. Entonces, es vivir en el reino del Mashiach. Entonces, si cuando se vive en el reino del Mashiach, todo lo que lo hagas, lo vas a hacer conforme a la voluntad de Adonai. ¿Entendés? Porque lo estás viviendo en el concepto hebreo. Entonces, cuando lo vivís en el consejo, lo que es real, ese reino que nosotros vamos a hacer, vivir, trabajando, haciendo educación a nuestros hijos, respeto a nuestra familia, tanto la mujer como el hombre, ese reino se llama Malhut Hamashiach, ¿sí? El reino del Mesías. Entonces, esa raíz que viene ya sabiendo Pablo lo que está hablando de un concepto, ¿sí? Que todos los que vayan a hacer este concepto lo iban a hacer pensando en lo que ellos estaban haciendo. Entonces, nosotros tenemos una carta en Colosenses que está basada en un concepto griego, pero en una persona hebrea, sin pensamiento hebreo, pensamiento tanto judío como hebreo. Entonces, es lo que él estaba hablándole a los colosenses, le estaba enseñando lo que era vivir bajo un reino del Mashiach. ¿Sí? Entonces, él lo que quiere es enseñarle que cada uno de esas personas que reciben ese comportamiento, ¿sí?, decirlo así, tienen que vivir bajo un mandato. Y ese primero mandato es, primero, la enseñanza, la palabra, la Torá, el Tanaj incluido y toda la palabra, ¿no? Porque ellos tenían conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué hacían? Trabajaban, obedecían y adoraban. Entonces, cuando ellos están viviendo un reino, tanto en lo humano, en el mundo, también lo vas a vivir después en lo espiritual. Cuando el Mashiach esté o cuando nosotros vayamos con el reino, ¿sí?, del Mashiach. Entonces, esta escritura se está hablando de un orden. Él está hablando de un orden del hogar, tanto espiritual, del hombre primero y de la persona, que teníamos que ser primero, teníamos que ser honestos, buenos, que no había que hacerse la ira, todo lo que él hablaba. Pero acá en este caso, él nos está hablando un orden del hogar, que en hebreo se dice Habashit, es el orden en el hogar. Entonces, este orden primero está en la casa. La casa es el Bashit, ¿sí? Entonces, ese reino primero está en la casa. Nosotros no nos podemos primero enseñar si no lo hacemos en nuestra casa, ¿sí? Muchas veces yo veo gente que habla, ¿sí? Enseña, da palabra, pero ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo en el Bashit? ¿Qué estás haciendo si todavía no lo estás haciendo en tu casa? ¿No lo haces en tu familia? ¿Qué quieres hacer? Enseñarle al pueblo si todavía no lo estás haciendo. Y hay gente que quiere enseñar porque sé, es lo que uno tiene adentro, querer enseñar. Pero primero la enseñanza está en la casa. Por eso Pablo dice, primero el verdadero concepto del reinado tiene que ser lo que vos vivas. ¿Sí? El reinado del Mashiach, él
primero es en tu casa. Entonces él nos está enseñando primero a la mujer. Le dice, sujeta a tu marido. En la raíz hebrea el sujeto que vendría a ser, buscamos las raíces, vendría a ser kenedok, ¿sí? Sería sujetarse, corresponder a la otra persona, el dar, ¿sí? A él, la otra persona, tanto a la persona como sujetarse a Elohim. Entonces la mujer lo primero que está haciendo es, primero, estar sujeta en el concepto, ¿sí? Primero de ayuda fuerte. Como se dice, ayuda idónea, ¿sí? Como leemos en Proverbio que dice, esa mujer virtuosa, esa mujer fuerte. Entonces, esa mujer fuerte es la persona que se contrapone. Esa persona que se contrapone, que sería kenegdo, se sujeta, se contrapone al marido. Entonces, la necesidad del marido, ella apoya, ¿sí? Cuando ve que el marido se está flaqueando, se está poniendo mal, la mujer, ¿qué hace? Lo levanta. Por eso, como, ¿se acuerdan cuando Moshe estaba ya cansado? Esa palabra es sujetar y levantaron las manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que él siga adorando a Alá. Entonces, eso es primero estar sujeto, estar en la forma de estar apoyando, ¿sí? A la otra persona. Entonces, está para ayudar, esa ayuda fuerte que alivia, ¿sí? Le da fuerzas, se somete en una forma de no anulación, sino de ayuda, no de anulación. Porque muchas veces cuando lo natural, cuando las personas se casan, dice, bueno, vos estás sujeta a mí, vos vas a hacer lo que yo quiera y vos no vas a hacer más nada, vas a estar solamente para mí. Eso no es anular, sujetar, ¿sí? Es una ayuda mutua, una ayuda que se contrapone, no es una ayuda que solamente queda en la casa para trabajar y para cuidar a los chicos. Entonces, ahí va a hablar mi esposa ahora sobre eso. Y primero, también guardar la armonía, ¿sí? La mujer aguarda la armonía tanto del hogar, en lo físico, como en lo espiritual. Ella ahora intercede. Entonces, eso es lo que hacían las hebreas. Las hebreas ayudaban a sus esposos en interceder en lo que ellos necesitaban. Era una armonía completa, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de lo que es una mujer sujeta. Después de eso viene cuando la persona, ahora mi esposa va a acotar, ¿sí? Lo que debería hacer esa mujer. Sí, yo tengo aquí para tener más en claro cuestiones prácticas, ¿sí? De lo que es no estar sujetas. Vamos a ver así una listita de lo que no es estar sujetas, ¿sí? Dice, desde la perspectiva hebrea, estar sujeta no significa ser inferior, no significa perder tu voz, no significa aguantar abuso, no significa obedecer ciegamente. La palabra nunca nos va a enseñar sometimiento destructivo. Ahora vamos a ver lo que sí significa. Justamente lo que el pastor está diciendo, ayuda idónea, significa ser kenegdo, ser es como esa piedra de ayuda, de auxilio, y kenegdo que está enfrente del esposo equilibrándolo. Es decir, la mujer no desaparece detrás del hombre, se posiciona a su lado y frente a él cuando hace falta equilibrio, dirección y consejo. Someterse significa vivir en armonía con el orden creado por Elohim, no
en inferioridad. Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos, ¿sí? Yo voy a buscar en Génesis 2:18. Sí. Dice, por ejemplo, frente a alguna decisión importante que haya que hacer. Por ejemplo, tu esposo quiere hacer una compra impulsiva. Someterse no es decir, bueno, haz lo que quieras, haz lo que quieras. No, sino es, amor, hablemos primero, no estoy clara en esto, propongo revisar las cuentas, los números, ¿sí? Es respeto más una opinión firme, que eso va a llevar a la unidad. Otro ejemplo, el respeto en el trato. El enfoque hebreo entiende que la mujer honra al esposo cuando no lo ridiculiza en público, es decir, cuando no se burla de él, cuando no lo rebaja delante de los demás, cuando no lo desautoriza, cuando él toma el rol espiritual y le respeta. Ahora, respeto no es silencio, no es censura, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es cuando dice el liderazgo espiritual. Si él quiere orar o buscar más a Elohim, la mujer no tiene que frenar ese impulso, ¿sí? Sino que apoyarlo. Amén. Ahora tenemos en Génesis 2:18, dice, y Adonai, Elohim, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que se contrapone, una ayuda idónea. Y él, Adonai, Elohim, formó de la tierra todo animal, dice, y bueno, sigue hablando, ¿no? Del campo y todas las cosas que él hizo. Pero aquí vemos que en el 18 dice que el hombre, para que no esté solo, él formó a quién, a una mujer, para que tenga esa ayuda que se contrapone. Cuando lo buscamos en el Strong, esa palabra que dice idónea es ayuda que se contrapone. Y acá seguimos al 19 y nos habla en el verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy bien. Primero dice amad a nuestras mujeres, vuestra, porque acá dice muchas, ¿sí? Es una, ¿sí? Amad vuestras mujeres, le está hablando a todos en general, ¿sí? Pero es una para cada uno, ¿sí? No confundan porque acá muchos se confunden, ¿sí? Maridos está hablando a todos, no está hablando de que tener muchas mujeres, sino está hablando una, ¿sí? Específica, amad a esa mujer, porque Adonai es orden, así como mismo Isaac le dijo a Jacob, ve a buscar a tu mujer. ¿Y él qué hizo? Fue a buscar a su mujer, pero se fue con dos, ¿sí? Por una trampa, pero él tenía que tener una sola mujer. Y así fue todo lo que sucedió por no hacer lo que Adonai quería que haga. Primero, amar. En el pensamiento hebreo, amar es primero ahabá. Es algo que está ligado, sí, al ahabá, el amor, que se demuestra con una acción. El ahabá no es el amor que se conoce, que agape, ¿sí? O ayamate, que se dice en griego. Es ahabá, es el amor que se demuestra con una acción. ¿Cuál es esa acción? No es el sentimiento. Porque si es por sentimiento, cuando yo no siento más nada, me voy, me cansé. No. El amor es un amor que primero se tiene que mostrar, se tiene que ver, no tiene que ser áspero, porque si es áspero, viene de una forma de
el aspereza de dureza, ¿sí? En el corazón. Si se pone áspero, el corazón también se va a poner duro. Entonces, en el hebreo eso es osher, es el corazón duro, no es un corazón bueno, sí, un corazón con ajabá. Entonces, el esposo tiene que tener primero amor. Por eso dice amar a vuestra mujer. Entonces, el esposo primero ama. Entonces, ese amar es viene también de una forma de proteger, ¿sí? De una forma de protección, de también de proveer, de honrar y de dar, pero no de dominar. ¿Quién es el que domina? Persona dominante no es una persona que confía. Entonces el amor es, como dice, es un amor que sobrepasa el entendimiento. Dice que el amor todo lo puede, lo perdona, todo lo que hace el amor es limpieza. Por eso dice que el amor siempre es el que tiene que predominar, ¿sí? Antes de todas las cosas, primero es el amor a todo, lo que es todas las cosas. Porque si nosotros no tenemos amor, Pablo dice que el amor es mucho más de todas las cosas que nosotros tenemos que tener, porque Elohim es amor. Entonces, si nosotros amamos, sabemos que Elohim se agrada. Si nosotros somos Hosh o Shevk, sería duro, áspero, y Adonai va a ser áspero con nosotros. Y seguimos, Una de las cosas también que podemos pensar y para entender un poquito lo que es el amor, el ahabá, dice que el ahabá es dar, es cuidar, nutrir, proteger, acercarse voluntariamente. No es solamente una emoción romántica. Cuando dice no seáis ásperos con ella, en el pensamiento bíblico es, como decía el pastor, no ser duro, no levantarle la voz, no humillar, no responder con frialdad, no tratar de forma seca, cortante o indiferente. Y vamos a ver tres ejemplos cotidianos. Por ejemplo, en el tono de voz. La esposa expresa algo con emoción y el esposo responde con frialdad o ironía. Eso es aspereza. Eso es caché lev, dureza de corazón. El andar en amor sería, entiendo que esto te afectó. ¿Cómo te acompaño? Otro ejemplo, cargar con las responsabilidades. Vemos que por ahí la esposa está agotada con los chicos, con las cosas de la casa, con las compras, y el esposo la ve cansada, pero se queda mirando el celular o la televisión. Eso no es amor, eso no es ajabá. El amor sería, ven, siéntate un momento, yo me ocupo de esto. El amor se demuestra en acción. Y el tercer ejemplo que tenemos es validar las emociones. Si una mujer expresa tristeza o preocupación, él no le dice otra vez lo mismo, no es para tanto, no, sino le da el valor a esa emoción de esa mujer y le dice, sé que esto te importa, estoy aquí contigo, te acompaño. Eso es no ser áspero. Y el último ejemplo que tenemos es frente a los conflictos. Ella, por ejemplo, hace un reclamo justo y él se defiende atacando o se cierra completamente. El amor sería escuchar, dialogar sin levantar la voz y buscar soluciones en unidad. Entonces, podemos ver que el hombre ama cuando cuida, protege, se acerca con ternura, escucha, sostiene emocionalmente y evita la dureza y la aspereza. muy bien. Entonces, la dureza de corazón, Kasher Lev, se tiene que ir y romper con esa dureza
Y lo que es el ajabá es el dar, ¿sí? El significado es dar, ofrecerse y acercarse a la otra persona. Y amar, así como nuestro amado, ¿sí? Nuestro amado, Él nos amó primero, dice. Entonces, si Él se entrega, ¿sí? A nosotros y nos perdona de todas nuestras transgresiones, entonces esa protección, esa ternura también de Elohim, nosotros tenemos que hacerla a los demás. Y el primero que está en la casa, ¿quién es? El primero es la mujer. Entonces, la primera persona que tenemos cerca, a esa tenemos que tratar bien. Entonces, ese es el significado que primero tenemos que ir a lo que es el amor. Después nos habla a los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada a Adonai. Entonces, aquí vamos a buscar en Éxodo 20, 12, vamos a buscar lo que dice. Entonces, nos está hablando aquí, primero hijos, primero si nosotros somos hijos, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer a nuestros padres? Y si nuestros hijos, educarlos, ¿cómo deben ser con sus padres? Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yuhdahei tu Elohim te da. Muy bien. Él está hablando y está diciendo honrar y obedecer, llamá, ¿sí? La palabra obedecer, llamá en hebreo, es escuchar. ¿Cómo nosotros hacemos? Escuchar. Si nosotros somos hijos, tenemos que escuchar a nuestro padre. Sea padre, hay algo, primero vamos al padre, ¿sí? A Elohim, escuchar. Después a nuestro padre, si es carnal, si están con la palabra, escuchar. Si él está fuera de la palabra y te viene a decir algo que es contra Torah, de palabra, de la Torah, hay que saber decidir, porque tenés que honrarlo, pero tampoco vas a deshonrar a tu padre primero, a Elohim, ¿sí? Entonces, siempre y cuando que tu padre te enseñe con palabra, no palabra humana, sino con palabra honesta de Adonai, porque si nosotros escuchamos a nuestro padre y nos quiere enseñar y nos quiere decir que nos salgamos de Torah, de lo que significa la palabra, ¿sí? El Padre dice que primero está oír su palabra, sus leyes, sus estatutos. Entonces, ¿qué es entonces obedecer? Escuchar con, primero, con una forma de aprender, ¿sí? Es una intención primero de actuar, ¿sí? De querer primero aprender. En la obediencia, primero implica esa obediencia una decisión. Entonces, si nosotros decidimos, tenemos que decidir cómo, con qué respeto, ¿sí? A nuestro Padre hacerlo. Y acá en Éxodo nos dice, es lo que tenemos que hacer. A ver si tengo Deuteronomio, si lo tengo abierto, si no lo... Sería Deuteronomio 5:16. Fíjate si lo tenemos más rápido, que yo no lo tengo abierto, pero en otra versión. Entonces, honrar a tu Padre no es hacer las cosas que nosotros queremos y podemos hacer lo que nosotros queremos, pero honrando a nuestro Padre, primero celestial, y después honrar a nuestro Padre si tiene la forma de su palabra que corresponde, ¿sí? No idolatrarlo a su Padre, ¿sí? Sino carnal, sino hacer lo que corresponde. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Yuhdahei tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yuhdahei tu Elohim te da. Es
algo de un rol, ¿sí? Que nosotros debemos hacer las cosas como Adonai nos manda. Tenemos que primero honrarlos, pero siempre honrar en la forma de poder ayudarlos, honrarlos. Ahora, si ellos nos dan un consejo, el consejo tiene que ser basado a la palabra. Y eso nos lleva a escuchar, Shema. ¿Sí? Cuando nuestro Elohim nos habla, nos dice al pueblo, dice, Shema, Israel. Y primero dice Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, Él nos está diciendo primero cómo nosotros debemos escuchar. Primero, en la forma de corresponder, ¿sí? De responderle a Elohim. Y después a los padres terrenales. En ese pensamiento que Pablo está hablando, está diciendo de obedecer, sometiéndose primero a Elohim ciegamente. Y después a los padres, oír y comprender y actuar. Oír, comprender y actuar. Si el padre nos está dando un consejo, es oír, comprender y actuar. Ahora, si el padre nos está dando un consejo que no corresponde, basamos a la Torá. Oír, corresponder, sí, y actuar. Si no es lo correcto, no hacerlo y enseñar también al padre. Sí, que eso no es, está fuera de la ley de Elohim. Entonces, eso es lo que nos habla. Después, padre dice honrar a nuestros hijos. Perdón, padres, ¿cómo es que me fui de... Ah, sí, para que me fui de contexto de lo que estaba. Hijo, me fui a Manín y ahora me tengo que ir porque agarré, tengo cuatro abiertas pestañas en el teléfono y agarré otra cosa. Bueno, sí, padres, no exasperar a vuestros hijos para que no se desalienten, dice. Entonces, primero se está hablando de que no lo exasperar, provocar a ira. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos provocar a ira es en el hebreo al enojo, destructivo, general, generar algo fuera de lo que es de Elohim? Esa ira, Elohim no la quiere. Entonces, primero, no hacer enojar. ¿Y cómo nosotros debemos hacer para no enojar a nuestros hijos? Si nosotros educamos, nuestros hijos no van a ponerse a ira. Ahora, si nosotros le decimos que no lo debe hacer de una forma agresiva, lo vamos a provocar a ira. Siempre tiene que ir a enseñanza, no con una forma de sujetarse los chicos, ¿sí? A una forma de carácter violento, sino con una forma de enseñanza. Por eso dice no provocar a ira, y esto en ira es kaash. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Que es no enojarse destructivamente o enojarse mal, ¿sí? Porque podemos hacer daños. Entonces, esto viene por una forma de una injusticia. Si nosotros provocamos una injusticia, vamos a hacer ira. Yo me recuerdo una vez que mi nena era chiquita e hizo con un celular que tenía, le dijimos no juegues con ese juego porque ese juego te hace mal, porque ese juego lleva cada vez más excitación. Hay juegos que provocan que el chico se vaya acelerando y un día dice, no, no, no estoy jugando. Y después cuando abrimos estaba jugando. Entonces le dijimos, el celular se va. Yo le dije, el celular no lo vas a tener más hasta que vos crezcas y que vos seas responsable. Te dijimos, no juegues más. Y ella, el día de hoy, que me lo agradece. Dice, papá, gracias que me sacaste el celular, que no tenía que jugar a ese juego. Entonces, si nosotros lo hacemos bien, el niño va a entender. Si nosotros lo hacemos con ira, agarramos el celular, como muchos hacen, y lo revolean y lo rompen, o agarran un muñequito y lo agarran y lo revolean y lo rompen, estás provocando ira, ¿sí? No estás haciendo una enseñanza, ¿sí? Porque el chico si tiene, qué sé yo, un muñeco que no es,
el que corresponde, o se lo digo a un amiguito en el colegio y viene con un algo que no corresponde, vos te vas a enojar y lo revoleás el muñeco o le gritas, entonces vas a provocar a ira. Entonces esa forma es no ir a la ruptura, ¿sí? De lo que nosotros debemos hacer. Siempre enseñanza. La estructura es enseñanza. A ver, sí, mi amor. La palabra clave, como decíamos, es kaas, que es ira interna, frustración acumulada, tristeza no expresada. Es decir, que tenemos que cultivar en nuestros hijos un corazón firme, no frustrado. El objetivo es para que no se desalienten, es decir, para que no pierdan, ¿sí? Ese ánimo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como padres hebreos y madres hebreas, que la enseñanza contiene Musar, Gesed y Shema. Es decir, Musar, que es corrección, que enseña, pero sin violencia. Gesed, que es gracia, bondad, es una bondad firme. Y Shema, que es, ya sabemos, escuchar, comprender, no solo autoritarismo, mandar, y cuando el chico o la niña te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué te lo digo yo? Porque soy tu padre. Eso es autoritarismo. Es hacerle comprender el por qué. Eso significa que el provocar a ira, según la palabra, no es solo provocarlo que se enoje en ese momento, sino que tiene que ver con desanimarse, con romper adentro el interior, causar heridas en su nefesh, en su interior, cargar con frustración, cortar la relación, cortar la confianza, impedir que escuchen a Dios por falta de seguridad emocional. Ahora, vamos a ver algunas formas comunes. Allá el pastor dio ahí un par de ejemplos, pero vamos a ver algunas formas comunes Pero lo primero para que que es se para... sepa, ¿no? La disciplina, la musar, Sí, es primero corrección. La corrección es una guía con propósito que Adonai, sí, puso para que nosotros pongamos primero disciplina, no humillación, exacto. ¿sí? Disciplina, sino que nosotros tenemos que edificar a esa persona. La musar es disciplina con corrección. Es disciplina igual corrección. Hay muchas veces que En amor. lo he visto, que un padre le dice sos un inútil o que sos una persona, ¿no? Que le dicen, estás humillando a la persona". Eso puede traer después cuando el chico sea grande, problemas en su forma de recibir al mundo, ¿sí? Cómo tiene que actuar delante del mundo. Sí, vamos a ver algunas formas comunes que nos dice la palabra que se provoca a ira. Con críticas constantes, sin reconocimiento, o sea, criticar, criticar, criticar a tus hijos y nunca reconocerles, nunca elogiarles. Comparaciones con hermanos o amigos, una disciplina impulsiva con enojo, no con musar, expectativas irreales, por ejemplo, imponerles algo que es demasiado elevado para su edad y no lo puede llevar a cabo, no escuchar ni validar sus emociones, castigos injustos o temperamento cambiante de los padres, ¿sí? Es decir, no hay una solidez, como dice la palabra, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que no haya esa ambivalencia, ¿sí? O que papá diga sí, mamá diga no, o mamá diga no y papá diga sí. Eso crea un conflicto. Eh, Ausencia emocional de los padres, porque los padres pueden estar pero no están. Es muy importante para los niños, sobre todo cuando tienen de 0 a 5 o 6 años, la mirada. La mirada. Cuando vos ves que tu niño está hiperactivo, prestale atención, míralo, porque lo que está pidiendo es tu mirada. Vas a ver cómo se tranquiliza. Humillación pública, vergüenza,
¿Qué pide Elohim en cambio? Lo que tenemos que hacer como papás es disciplina con un propósito, no con enojo. Tener estabilidad emocional y para eso tan importante, hermanos, como siempre decimos, la sanidad interior, la restauración del odre. Escucha activa, es decir, te estoy escuchando, te estoy prestando atención, no estoy a la vez mirando el celular, te estoy prestando atención. Reglas claras y consistentes, afirmación constante, modelar con el ejemplo, no con solamente las palabras. Y doy un par de ejemplos prácticos. Si tu hijo se equivoca, tu hija se equivoca, no gritar y decirle, ¿qué hiciste? Sino, vení, vamos a ver qué salió mal, por qué salió mal. Vamos a ver cómo corregir esto. Si tiene emociones fuertes, no decir, no exageres. Si está llorando o se enoja, no decirle, no exageres, sino, cuéntame, ¿cómo te sentís? Te estoy escuchando. Si, por ejemplo, rompe una regla, no castigarlo en una forma impulsiva, sino castigarlo, sí, disciplinarlo, pero decirle, esto es consecuencia de lo que hiciste, pero yo a vos te amo, yo a ti te amo, pero es por lo que hiciste, no por quién eres, ¿sí? Entonces, lo que, como conclusión, un padre y una madre que evita provocar a ira a su hijo, construye lo que se llama en hebreo un lev batá, un corazón seguro. Y ese corazón aprende a oír a Elohim, a confiar y a creer, ¿sí? Entonces, es interesante porque hay ejemplos cotidianos que ustedes si después se los voy a estar pasando. Si ustedes tienen niños, por ejemplo, de 4 a 10 años, ejemplos según la edad, ¿sí? Tenemos adolescentes, de preadolescentes, 11 a 13 años, ejemplos, ¿sí? De 14 a 18 años. Y es importante entender para cada edad cómo también disciplinarlos con corrección, con musar y con gesed, con Para amor. cada edad hay una corrección y una forma de cómo enseñar y sin perder la paciencia, ¿sí? Sin perder la paciencia porque muchas veces puede pasar que perdamos la paciencia cuando se nos va de las manos. Pero cuando uno sabe cómo tiene que enseñar, no se nos va a ir la paciencia, porque sabemos a qué punto debemos llevarlos. Entonces, eso es aplicarlo y cómo ellos deberían ser, ¿sí? Porque nosotros estamos criando personas que van a ser papás, ¿sí? O van a ser mamás. Y entonces debemos enseñarles correctamente. Bueno, también en Colosenses nos habla, 3:22 nos habla de el siervo, porque también ellos tenían siervos. Y dice, obedezcan, ¿sí? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Entonces, también es para los siervos que los siervos tenían que obedecer a sus amos como correspondían. No podían hacerlo como ellos querían. Primero, nos sirve, ¿sí? Nos sirve porque nosotros tenemos que aprender Como empleados como también puede servir en la actualidad, empleados, ¿sí? Como como jefes. autoridades. El servicio es abad, ¿sí? Abad, el servicio. El servicio es un propósito y excelencia, ¿sí? Tiene que ser un propósito con excelencia. No, nosotros no podemos hacer algo sin hacerlo bien, porque si servir lo tenemos que hacer el servicio tiene que ser bueno, si no, estamos haciendo algo que no corresponde. Entonces, eso es lo que nos está enseñando, cómo nosotros debemos hacer, ¿sí? Agradar tanto a esa persona, ¿sí? Que nos está dando ese trabajo, como también el servicio a todo el que corresponda, ¿no? Primera de Samuel 16:7 dice, Dios mira el corazón, no lo externo, ¿sí? Mira el corazón, no lo externo. Si nosotros hacemos bien todas las cosas, pero dentro de nuestro corazón decimos, este me tiene harto,
estamos pensando mal, ¿se entiende? Entonces, es con también el corazón y no en lo externo. Porque nosotros podemos hacer todo muy lindo, pero el corazón puede estar pensando cosas malas. Entonces, por eso ese servicio tiene que ser un propósito con excelencia en todas las formas. Después habla en Colosenses 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Sí? Ahí lo está hablando. Tanto del servicio, ¿sí? Hacerlo de corazón, como para Adonai, y no para el hombre. Ahí viene la aclaración del verso 22, que todo lo hagamos con amor, ¿sí? De corazón, como para Adonai. Entonces, ese corazón, que es Behol Levad, es igual a el corazón que es íntegro, ¿sí? Con integridad. Entonces, ese corazón, que es corazón Behol Levad, que es un corazón íntegro delante de cualquiera. Por eso hacerlo como para Adonai, ¿sí? No importa lo que puedan hacer y decirte, sino hacerlo como Adonai y el que quiere juzgar, que juzgue, pero si uno lo hace de corazón, ese corazón lo está haciendo, el servicio lo está haciendo honestamente, ¿sí? Con integridad. Entonces, tanto en un trabajo cotidiano como trato familiar, ¿sí? Como una forma de conducta, tanto pública como de cualquier forma y delante de Elohim, ¿sí? En lo espiritual. Entonces tiene que ser el corazón, tiene que ser íntegro delante de Elohim. Por eso dice ese corazón, tiene que estar bien afirmado. Y vamos a ahora a leer el 25, el 24, leímos, sabiendo que Adonai recibirá, sabiendo que de Adonai recibiréis lo, la correspondencia de la herencia. Porque en el Mashiach, Adonai dice, servís. Esto lo estoy leyendo del hebreo y dice la herencia. Nahalá, herencia dada por pacto. Pablo ya está hablando acá, sabemos que está hablando con esa mentalidad hebrea, porque las claves que él está diciendo de las cosas le está hablando porque sabe herencia del pacto qué es, ¿sí? ¿Por qué lo está hablando? Y la verdad está hablando de el mismo Mesías, ¿sí? Del Rey de Reyes. Entonces, Pablo está hablando basado en todas las cosas, cómo nosotros debemos hacer la herencia en nuestra vida también para la venidera, ¿sí? Por eso todo lo que nosotros hagamos en la tierra es como una prueba. Después es cuando calificamos, ¿sí? Todo lo que hagamos bien y todo lo que hagamos mal, tendremos después cómo decir por qué lo hice, por qué no lo hice, por qué hice esto y por qué no hice lo otro. Sí, por eso las cosas es con forma de educación y esa forma es como usar, ¿sí? Como nosotros tenemos que hacer nuestra disciplina. Por eso le está hablando para verdaderamente una persona que quiere agradar a Elohim, ¿cómo debe ser? Por eso lo está hablando con una forma alegórica, ¿sí? Lo está hablando tanto para que ellos aprendan como mismo en la mentalidad hebrea se piensa. Y en Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? Entonces, acá el 24 nos está diciendo del servicio que tiene que ser como para el Mashiach, ¿sí? Como para el Mesías, sabiendo que todo lo que hagáis recibiráis también. Entonces, la recompensa de la herencia, ¿sí? Él está hablando de una herencia dada por pacto, mismo Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Está hablando de esa herencia. Entonces,
está hablando en un concepto hebreo y está enseñando que debemos hacer todo lo que verdaderamente nos enseña la palabra. Entonces, ¿por qué no hacer injusticia? Porque lo principio de las cosas es primero ordenarnos. Si nosotros no hacemos lo correcto, por como dice, medida, ¿no se acuerdan cuando dice medida ajustada, rebosando y todas las cosas que nosotros debemos hacer conforme a la voluntad de Adonai? Después la justicia divina va a venir, si no, contra nosotros, por lo bueno o por lo malo. Si nosotros hacemos una medida mala, ¿sí? Va a venir, después a nuestras vidas, va a venir lo que es el pago del pecado. Y de la otra forma es, si nosotros hacemos el bien, va a ser medida rebosada, ¿sí? Ajustada bien, bien, para que nosotros tengamos cosas en nuestras vidas y en lo venidero, ¿sí? Entonces, esto está hablando de una forma de retribución también, que Adonai nos va a dar, con esa forma eh, de exactitud, con las cosas que nosotros hagamos bien o mal. Después tenemos, que acá tengo abierto en Deuteronomio 10, ¿sí? Deuteronomio 10:12 dice lo que Adonai pide al pueblo de Israel, ¿sí? Concepto lo tengo en la Biblia hebrea, así que lo vamos a leer. Dice, y ahora Israel, ¿qué pide Yuhet Bathei, nuestro Elohim, de ti? Sino que tengamos, dice Yuhet Bathei, tu Elohim, que tengamos, ¿qué? Temor, primero, a Elohim, para andar en todos sus caminos, para amarlo y para servirlo, a Yuhet Bathei, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu lev, con todo tu ser, con todo tu Shema, todo tu Nefesh. Acá lo estoy hablando directamente de lo que es la hebrea, ¿sí? En la otra la vas a leer diferente. Todo tu ser, para guardar los mandamientos de Yuhet Bathei tu Elohim y sus estatutos que yo te ordené hoy para el bien tuyo. Y está hablando que todo lo que él hizo, lo hizo para el bien nuestro. He aquí, dice el 14, para Yuhet Bathei tu Elohim son los cielos y la tierra perdón, vamos a leerlo de vuelta porque me salté algo. Y aquí para Yuhet Bajei tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. El 15 dice solamente, a tus padres deseo Yuhet Bajei para amarlos. Y eligió su simiente después de ellos. A quien eligió primero a nuestros padres, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, para después el simiente de ellos, dice, a ustedes, de entre todos los pueblos, como el día, el día este. Y el verso 16 dice lo más importante. Y él dice, y la circuncisión de tu prepucio, de tu corazón. ¿Sí? Está hablando de la circuncisión de nuestro corazón. Y está hablando prepucio de corazón. No está hablando de la carne, sino está hablando de nuestro ser, de nuestro lev. ¿Sí? Circuncidar nuestro lev, los pensamientos, nuestras acciones, nuestras formas de pensar. Está hablando de circuncidar eso. ¿Con qué? Mandamientos, leyes, estatutos. Y su cuellos, no endurezcas más. Su cerviz, dice la otra, ¿no? Cuellos, nefesh. ¿Qué es lo que nosotros endurecemos? Nuestro nefesh. Cuando dice cuello, garganta, nosotros estamos endureciendo nuestro nefesh, nuestra vida, nuestro ser lo estamos endureciendo. Por eso dice, duro de servicio es Israel, porque siempre hace sus deleites, sus pensamientos,
sus formas de pensar. Ellos siempre se van a lo pagano, a lo que es el mundo. Entonces, ¿qué está hablando él? Está diciendo, él hace que nosotros primero hagamos circuncisión en nuestro corazón, nuestro lev, para que nosotros tengamos nuestro cuello no endurecido delante de Adonai. Porque dice, Yuhet tu Elohim, Elohim de dioses, Elohim de dioses, dice, y ama, dice, y amo de amos, porque la otra dice Señor de señores, amo de amos, el grande, el poderoso y terrible, que no levantará rostro. O sea que, cuando está hablando de no levantará rostro, está hablando que no acepta soborno, ¿sí? En lo, él no acepta en lo parcial, en lo que es mundano, ¿sí? No hace acepción de No hace persona. excepción de persona, ¿sí? No acepta soborno, no hace excepción de persona. Entonces, cualquier persona que haga lo malo, aunque él lo vea, es cualquiera, sea padre, hijo, mamá, hijo, niño, quien haga malas cosas, hay que disciplinar para que no tengan después problemas. Por eso él está hablando en este concepto. Hebreo está hablando para que nosotros, tanto Torah como pensamientos, tienen que ser en nuestra vida coordinadas, ¿sí? Porque dice el 18 dice, haced justicia al huérfano, a la viuda, y ama al extranjero, dando el pan y el vestido. Muchas veces nosotros no pensamos, actuamos y actuamos mal. Acá dice, hace justicia al huérfano, a la viuda, ama al extranjero, dando también el pan, dice, y el vestido. ¿Por qué? Porque dice, y amén, dice, amén al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Israel. ¿Se entiende por qué lo está diciendo? Que amen a todos, porque la huérfano está hablando de las viudas, también de los levitas, que acá no lo dice, pero él está hablando de honrarlos, como siempre lo dice. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, los diezmos no se dan más, las ofrendas no se dan más. ¿Y quién se ocupa de las personas huérfanas, de las viudas, de todos los que son los extranjeros, los que no pueden, incluyendo a los levitas que todavía sigue habiendo, y los que trabajan para la obra de Adonai? ¿Quién les da? Entonces, si uno se ocupa, después dicen, no, pero esto no es porque esto lo hace esto lo hace lo otro, y esto lo hacen los cristianos para hacerse la plata. Perfecto, cada uno dará cuentas lo que dice Adonai. ¿Ustedes se piensan que esto Pablo no lo decía? En esas épocas también habría corrupción, ¿se entiende? Porque siempre hubo corrupción. Y mismo Yeshua lo dijo, darle al César lo que es el César, a Dios al que es lo de Dios. Porque sabía que había corrupción. Mismo los fariseos eran corruptos, ¿sí? Y le estaba diciendo. A mismo en la cara de los fariseos les decía lo que eran. Y fariseos ahora mismo, ¿sí? Hay fariseos que se están llenando de dinero. No le dan al huérfano, no le dan la viuda, todavía le quitan a la viuda, ¿entendés? Entonces, eso está hablando Pablo, le está hablando qué tiene que hacer un verdadero hijo de Adonai, ¿sí? No juzguemos al otro, hagamos. Si nosotros hacemos a nuestro poder de poder hacerlo, nosotros no vamos a ser juzgados, porque acá dice que ¿quién es el que juzga? Adonai, y no acepta soborno. ¿Por qué? Porque nosotros después podemos decir, no, pero yo hice lo correcto. Yo hice lo correcto delante de tus ojos, Adonai. A este no le debería dar. Pero lo estás diciendo a tus ojos, ¿sí? El que juzga es Adonai. Entonces, ¿cómo nosotros lo tenemos que hacer? De corazón. Todo lo que hagamos de corazón, dice acá que es para la gloria de Adonai. Porque si no te olvides que ustedes fueron
también extranjeros en Misraim. ¿Y qué pasó? Egipto les dio el sustento, les dio de comer, les dio de vestir. Y dice el verso 20, Yuhet bajé tu Elohim, temerás. Si nosotros tememos a Elohim, es algo que ustedes pueden pensar mil cosas. Pero si nosotros tenemos temor a Elohim, todo lo que hacen los demás no lo vamos a hacer, porque es el temor sobre todas las cosas. Si sabemos que está mal, no lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros decimos es corrupción, es delito, esto no lo debemos hacer porque es pecado, temor a Elohim. Dice, Ayuhed Badhei tu Elohim temerás, a él servirás, con él te unirás, en su nombre jurarás. Acá está hablando de jurar, está hablando de hacer un juramento. Nosotros cuando nos ponemos a hacer algo y decimos, por ejemplo, aceptamos hacer algo, estamos haciendo un juramento, mismo en un trabajo. Aceptamos un trabajo, estamos haciendo un juramento. ¿Sí? Eso está hablando. Del juramento que uno hace cuando hace una palabra. No está hablando de jurar cuando uno jura en vano, porque dice no hacer jurar en vano ni hagan cosas que no correspondan. Está hablando de un juramento porque cuando se habla de juramento se está hablando de lo que uno está haciendo tomando ya una forma de compromiso, ¿sí? Delante de cualquier persona, de prójimo o delante de Elohim. Entonces está hablando de ese juramento. Dice, y dice, el 21 dice, Él es tu alabanza, Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y temerosas que han visto tus ojos. 22 dice, con 70 personas descendieron tus padres a Misraim, a Egipto. Y ahora te ha puesto Yuhet Bathei, tu Elohim, como las estrellas del cielo por multitudes. Esa es la promesa que Adonai le hizo a Abraham. Y sí, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, él nos está hablando, mismo nos está hablando de cómo él le hablaba a la gente, por eso le está hablando de la justicia, le está hablando de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas para que nosotros no después tener complicaciones, ¿sí? Entonces, cada persona que está hablando Colosenses está hablando para que nosotros vivamos una vida recta delante de Elohim, que la justicia divina es la que vale, no la justicia del mundo, sino la justicia de Elohim. Entonces nos habla de matrimonio, ¿sí? Nos está hablando del matrimonio, cómo tiene que ser la mujer con armonía, con honra, la familia, el respeto, la disciplina, ¿sí? Lo que es el trabajo, el servicio, que tiene que ser santo delante de Elohim, tiene que ser las cosas, tienen que ser rectas delante de Elohim, y está hablando también de una conducta, de que tiene que tener esa persona. Tiene que tener una conducta diaria, íntegra, que tiene que ser una forma de lo que dice hacer. Entonces, vivir no es solamente vivir como nosotros queremos, ¿sí? Acá él está hablando de vivir las cosas como Adonai se las decía. Y en este corazón de Pablo no era griego, ¿sí? Era un corazón hebreo. Vivía en shalom, en orden, ¿sí? Honrando, justicia. La enseñanza que Pablo nos quiere dar es en el pensamiento hebreo, cómo nosotros debemos vivir siempre. Morir a nuestras formas carnales. Eso es lo que él quiere y lo que nos dice. ¿Por qué esas cosas carnales? Porque esas cosas carnales las que nos van a llevar al pecado. Todos los pensamientos que nosotros podemos tener que son desordenados van a ser para pecado.
no está mal enojarse, ¿sí? Si un día te levantaste con el pie no derecho y con el, como dicen, con el izquierdo, no pasa nada, ¿sí? Sé, uno, Adonai lo conoce, ¿sí? Y dice que estamos en un trabajo todos los días, ¿sí? Todos los días estamos en un trabajo de diario. Nuestro, nuestra recompensa dice que está en los cielos. Entonces nosotros debemos hacer las cosas como de corazón, con esa forma de pensamiento, de honra. Por eso nos habla de cómo debemos vivir conforme a un corazón hebreo, ¿sí? Cómo es un corazón enseñable. Porque si nosotros hacemos lo que nosotros deseamos, es corazón del mundo. Y dice que es un corazón bestial, dice la palabra, cuando es un corazón del mundo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos enojarnos. Hay cosas a veces que no se nos pasan, ¿no? Y que sobrepasan. Entonces, todo es con la forma de continuidad y respeto. Entonces, no pasa nada si uno a veces se enoja, ¿sí? No es que la coronita la tenemos pegada. No, Amén. se nos puede caer la coronita. Y El bueno, tema es reconocer que si estuvimos mal y pedir perdón, y si así es. no, está bien. Seguimos adelante, pero, como dice el Padre, con un corazón íntegro, humillado ante Él. Amén. Y qué bueno que esta palabra el Padre nos da para reordenar nuestros caminos, reordenar los roles como familia también, entender que es como mujeres estar sujetas, que es lo que es el esposo amar, que es el hecho de los hijos, no provocarlos a ira. Todo esto es tan importante porque son cosas cotidianas, son cosas de la vida diaria donde las podemos aplicar y en orden, ¿sí? En el orden que Adonai establece para que haya bendición, para que haya shalom. Amén. Así que vamos a ya continuar ¿Cómo se con los dice hermanos. el trabajo Adonai? ¿Cómo? Trabajo Adonai, como de adoración a Adonai, ¿cómo se dice? Abodá le Adonai. Ajá, Cuando uno hace un trabajo para Adonai. para Adonai en Amén. adoración.